Dios. ¿Cuántos nos deleitamos en este tiempo de adoración? No les escucho. ¿Cuántos tuvimos un buen tiempo en este momento de adoración? Gloria a Dios. Damos gracias, Señor, por eso. Bienvenidos al servicio de este día. Bienvenidos a los que están conectados en línea en este momento y están sintonizando esta transmisión. Recuerde también, como dijo Pastor Oscar al comienzo, ¿verdad?, de compartir con sus amigos, con sus contactos esta transmisión. Y aún ya después de haber terminado esto, pueden compartir con sus contactos para que ellos también puedan ser edificados. Amén. Gracias a Dios por eso. Vamos entonces, y les parece, vamos a ir a la palabra del Señor. Y vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 10 en adelante, aunque nos estaremos centrando prácticamente en el versículo 19. Dice la palabra del Señor: Mateo 15, 19, dice: y llamando junto a sí a la multitud les dijo, pongámoslo ahí en la pantalla, Mateo 15, 19, y llamando junto a sí a la multitud les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, así que prestémosle mucha atención a eso. El Señor está llamando a la multitud, dice: llamando junto a sí a la multitud les dijo: oíd y entended, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y cuando dice al hombre se refiere a una persona, a un ser humano. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos la parábola. Y él dijo: ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? ¿Quién no entiende esa parte? Todos estamos claros en eso, ¿verdad? Él dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, alabarte y adorarte. Ahora, Espíritu Santo, habla a nuestra vida. Danos entendimiento. Ayúdanos a captar lo que el Espíritu quiere transmitir sobre nuestra vida. Ayúdanos a entender tu deseo y tu voluntad. Bendice y edifica a cada persona, a cada hombre, cada mujer, cada amigo, amiga aquí presente. Igualmente a toda persona, Señor, que en este momento está conectado en línea. Les bendecimos y declaramos tu favor sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
La razón por la cual me puse a reír un poco es porque en este tiempo en que hay que estarse lavando continuamente las manos, Jesús dijo: estas son las cosas que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Creo que llevar la vida cristiana de la manera como enseña la palabra de Dios, como lo transmite la palabra de Dios, marca una gran diferencia en nuestras vidas. Vamos a hablar el día de hoy. Este mensaje está prácticamente, lo voy a compartir en tres enseñanzas, en 3 predicaciones, y vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el corazón, con el alma y con la voluntad. Pero hoy nos vamos a enfocar en el corazón. Así que el tema de hoy se llama emociones del corazón. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Emociones del corazón. Una vez más, dígalo fuertemente: emociones del corazón. Fuertemente, emociones del corazón. Aquí vemos algo bien importante. Para entender esta palabra, cuando hemos enseñado esto muchas veces, pero cuando la Biblia está hablando de corazón, cuando el Señor Jesucristo se está refiriendo al corazón, tiene que ver con lo que es la mente, lo que tiene que ver con las emociones y todo eso. Pero vamos a ver algunas definiciones del diccionario en cuanto a la palabra emoción, porque estamos hablando de emociones del corazón. El diccionario da varias definiciones de la palabra emoción. Una de ellas es esa conmoción afectiva de carácter intenso. Cuando una persona está bien emocionado, bien emocionada, dice conmoción afectiva de carácter intenso. Pero hay otra definición más larga, dice una reacción mental consciente, como la ira o el miedo, subjetivamente experimentada con un fuerte sentimiento, generalmente dice dirigido hacia un objeto específico y típicamente acompañado de cambios fisiológicos y de comportamiento en el cuerpo. Las emociones afectan cambios fisiológicos y cambios de comportamiento en el cuerpo. Otra definición dice que emoción es un estado de sentimiento. Y luego otra definición dice el aspecto afectivo de la conciencia. Leemos en la palabra del Señor desde el comienzo del libro de Génesis de que Dios creó al hombre de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su semejanza, lo cual significa que en nuestra personalidad nosotros cargamos la imagen de Dios. Fuimos creados conforme a la imagen y semejanza del Señor. La imagen de Dios está en nuestro intelecto, es decir, en nuestro poder de conocer. Cuando hablamos de intelecto me estoy refiriendo al poder de conocer, al poder de poder comprender algo. También la imagen de Dios está en nuestras emociones, en nuestro poder de sentir como nosotros sentimos y todo eso. Y también la imagen de Dios está en la voluntad. La voluntad es el poder de elegir, y esa es una de las cosas en la cual Dios nos ha dado libertad a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la libertad de elegir, lo que se llama como libre albedrío. Y el corazón es una palabra bíblica que se usa para poder, ¿cómo se dice?, definir la personalidad. Vemos en la Biblia, por ejemplo, le doy la cita bíblica en Marcos capítulo 2, versículo 8. El Señor Jesucristo está escuchando algo importante que están diciendo acerca de Él. En ese capítulo 2, versículo 8, dice de esta manera: al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis estas cosas? Dice, en vuestros corazones. Entonces vemos cuando la Biblia habla que el corazón es una palabra bíblica para la personalidad, vemos que el corazón piensa. Cuando el Señor Jesucristo está descifrando lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban pensando, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Nuevamente, yo sé que si vamos a un examen
biológico, nosotros podríamos decir, no, el corazón no piensa, lo que piensa es la mente. Pero la Biblia, cuando habla de corazón, está hablando de la personalidad, está hablando de los pensamientos. Por eso hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice: dame, hijo mío, tu corazón. Obviamente, cuando el Señor dice: dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón, no se está refiriendo de que solo le vamos a dar al corazón al Señor. Le damos nuestra personalidad, le damos también nuestra forma como nosotros pensamos. Si van rápidamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, en el versículo 37, dice de esta manera, se está refiriendo a cómo uno debe de amar al Señor. Dice: y Él les dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo vamos a amar al Señor? Con todo tu corazón, con toda, dice, tu alma y con toda tu mente. La Biblia estipula claramente cómo uno debe de amar a Dios. Esto lo hemos enseñado muchas veces, ya que a veces la opinión popular es: cada quien ama a Dios a su manera, cada quien ama a Dios a su manera. Pero la Biblia nos dice, estipula claramente cómo uno debe de amar a Dios. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, cuando Él dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es porque el corazón siente. Algunos de los que estamos aquí, antes de venir al Señor, ya teníamos ciertos pensamientos bíblicos sin querer. Así que de pura casualidad, cuando alguien dice: ay, me duele el corazón, eso que me dijo me dolió en el corazón. Pero no le dolió el corazón. Lo que esa persona está diciendo es: eso que me dijo me afectó, lo sentí fuerte, pero el corazón no te dolió. A menos que tenga una taquicardia y le está dando un ataque al corazón. Pero por lo general, cuando uno dice me dolió el corazón o me quebró el corazón, no es que el corazón está quebrado. ¿Cuántos de los que están aquí han visto algún corazón quebrado? Ningún corazón se quiebra, pero un corazón siente. Entonces, cuando Jesús habla acerca de esto, Él nos está enseñando que el corazón piensa, el corazón siente. Y si vemos rápidamente en el libro de Romanos, en el capítulo 6 del libro de Romanos, en el versículo 17 de ese libro, Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregado. En otras palabras, el corazón decide. Nuevamente yo estoy dando así brevemente para que nosotros entendamos acerca de esto de las emociones del corazón. Y es de que tenemos la personalidad de Dios sobre nosotros, tenemos, la imagen y la semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios se manifiesta en nosotros, porque nuestro corazón piensa, nuestro corazón siente, nuestro corazón decide. Y es muy importante esto, porque por ejemplo, Hechos 8:37 nos enseña que aunque uno cree con el corazón, pero es el alma el que se salva. Cuando uno cree con el corazón, es el alma el que se salva, no es el corazón el que se está dando. Pero, ¿cuáles son algunos de los diversos poderes, ¿no?, que tienen las emociones sobre el corazón de una persona? De las muchas que hay, vamos a mencionar por cuestión de tiempo unas cuantas de ellas. Vayan al Evangelio de Mateo. Nuevamente, la razón por la cual yo siempre doy citas bíblicas en la mayor parte de mis enseñanzas es porque quiero que ustedes vean que lo que estoy diciendo lo estoy respaldando con un pasaje bíblico. ¿Cuántos dicen amén a eso? Leímos ya Mateo 15:19, pero lo volvemos a leer por cuestión de referencia. Y dice: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robo, falsos testimonios y calumnia. Dice falsos testimonios y calumnias. Cuando hablamos de esto, de Mateo 15:19, vemos claramente que el Señor dice que el corazón tiene ese poder emocional
inducido en la mente de una persona para producir algo. El Señor Jesucristo dijo, del corazón provienen los malos pensamientos. Todo esto que es homicidios, adulterios, fornicaciones, robo, falsos testimonios y calumnias tienen que ver con una persona cuando tiene ira, una persona cuando está conduciendo su corazón de la manera equivocada. Y por eso es que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque del corazón, y este no es invento mío, lo pueden ver ahí en su Biblia, la Biblia dice que del corazón provienen este tipo de cosas. Cuando alguien está dando falso testimonio, eso está viniendo del corazón. Cuando alguien está calumniando, eso está viniendo del corazón. Homicidios, adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, todo eso viene del corazón. El Señor está hablando a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 27 de ese capítulo 14 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Otra emoción que se da fuerte en el corazón es el temor. ¿Qué es lo que se ha movido mucho en estos últimos 2 años y medio? El temor, el temor, el temor. El temor es una emoción que se da en el corazón cuando la vida de uno, la mentalidad de uno, el pensamiento de uno no está fundado en las cosas de Dios. Ese temor es ese poder emocional causado por una desgracia anticipada, ya sea real o ficticia. Y esto causa ansiedad, causa dolor, causa preocupación, causa alarma, causa pánico. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios poderoso? No les escucho. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios poderoso? ¿Cuántos creemos que Dios tiene poder sobre toda situación? ¿Cuántos creemos que la Biblia nos ha dado poder a nosotros? Entonces la pregunta es, ¿por qué le tenemos miedo a un virus? La mente. Todos me acaban a mí de decir ahorita que Dios tiene poder. Todos me acaban de decir que Dios es poderoso. Pero entonces, ¿por qué siempre nos preocupamos al extremo y anticipamos desgracia cuando sabemos que alguien tiene algo? En vez de hablar lo contrario y creer que Dios va a hacer algo poderoso. Y de todas maneras la Biblia dice, ¿verdad?, que en uno hay poder y la unción pudre el yugo del asirio. No tengamos temor. ¿Cómo cambia todo cuando uno menciona un virus? Es increíble, increíble. Deben de trabajar más en su fe la mayoría de ustedes. Deben de trabajar mucho en su fe. Amén. Vamos a pasar a otra cosa para que nadie salga de aquí afectado en sus emociones. Otra parte muy importante, Juan, en ese capítulo, en ese Evangelio de Juan, capítulo 16, en el versículo 22 dice de esta manera: por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Hay una emoción, del corazón vienen ciertas emociones. En el corazón se despiertan ciertas emociones. Y emoción es ese. Aquí el Señor está diciendo en ese versículo 22, Él está diciendo, por tanto ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Diga fuerte conmigo: nadie me puede quitar el gozo. Fuertemente: nadie me puede quitar el gozo. Diga: nadie ni nada me puede quitar el gozo. Es muy importante que nosotros entendamos esto. También, para acelerar un poco el tiempo, también algunas emociones que vienen del corazón son remordimientos. Una persona el remordimiento es ese poder emocional de culpa o sensación de fracaso
que una persona puede acarrear en su vida. Puede ser conectado con tristeza, con lástima, con desaliento, con dependencia de algo. Y una persona carga ese remordimiento o esa culpa sobre su vida en su corazón. El corazón puede manifestar muchas emociones. También el corazón puede desarrollar ciertos deseos, y es ese poder emocional, ¿no? de un apetito que se tiene de algo que se quiere en la vida. Pero una cosa muy importante que nosotros debemos de notar, nuevamente, ahí en el pasaje de inicio, en Mateo, en ese capítulo 15 que leímos, en ese versículo clave que es el versículo 19, porque nos está diciendo el Señor que del corazón provienen los malos pensamientos. El Señor ha mencionado varias veces la palabra corazón y boca. En el versículo 18 dice: porque lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre, iglesia? A ver, vamos a leerlo nuevamente, ese versículo 18. Al contar a 3 quiero que lo lean fuertemente. ¿Listos? 1, 2, 3. De acuerdo al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que contamina a una persona? ¿Qué es lo que contamina a una persona? De acuerdo al Señor, ¿qué es lo que contamina a una persona? Lo que proviene del corazón. O sea, no solamente uno se contamina con tocar algo o recibir algo. La Biblia dice que una persona se contamina con lo que viene del corazón. Y también algo muy interesante que muestran estos versículos, y es de que la boca, además de estar conectada con las cuerdas vocales, y uno puede pronunciar palabras y tener un lenguaje y todo eso, pero la Biblia enseña que la boca está conectada directamente con algo que se llama corazón. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Uno puede saber cómo está el corazón de una persona con simple y sencillamente tener la paciencia de escuchar a esa persona, de oír hablar a esa persona, de ver cómo esa persona reacciona, y entonces uno puede deducir con bastante exactitud de qué está lleno ese corazón. Cuando una persona está consciente de Dios, va a hablar de Dios. Y cuando digo va a hablar de Dios, va a hablar de su palabra, pero no de una forma religiosa, iglesia, sino de una forma normal, de una forma natural. La persona siempre tendrá en su boca una palabra que le va a ayudar a vencer esa situación, a vencer ese obstáculo, a salir adelante, a superar esa situación. Porque si la palabra está en tu corazón, el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo dice que sobreabunde en nuestros corazones, que la palabra de Cristo sea arraigada en nuestros corazones. La palabra tiene que estar arraigada en el corazón de uno, y por lo tanto la boca simple y sencillamente va a ser un transmisor del contenido que hay en el corazón. No sé si alguien entiende lo que trato de comunicar. Es muy sencillo saber lo que hay en el corazón de una persona. Solo tienes que escucharle hablar, o saber cómo esa persona habla, saber a qué esa persona le presta atención. Y de ahí, de esto, nosotros debemos de entender lo siguiente: tu corazón, mi corazón, si no está en sintonía con Dios, puede engañarnos. Puede engañarnos. Aquí dice versículo 18: porque lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnia. Y por favor, cuando dice la palabra malos pensamientos, no se refiere solamente a cosas vulgares,
a cosas morbosas, a cosas así. Cuando habla de malos pensamientos, se refiere de que nuestro corazón puede estar expresando pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, se convierten en malos pensamientos. El corazón de uno puede engañarlo. La Biblia enseña claramente, lo primero, que la lujuria sale del corazón. Y por lo tanto, uno no debe de confiar en el corazón de uno en ese sentido. Si el corazón de uno no está en sintonía con Dios, no hay que confiar en el corazón. Y uno debe aprender a medir el corazón por medio de las palabras, de la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por eso es de que son muy pocas las personas que van a tomar una decisión bíblica en sus vidas y su decisión la van a basar en lo que dice la palabra de Dios, sino que la decisión la van a basar en su sentir, en lo que sienten, en lo que piensan, en lo que perciben en ese momento, pero no de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un efecto poderoso. De acuerdo al libro de Hebreos, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, y la palabra tiene una cualidad muy especial: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que alguien puede decir: ¿y por qué tomó esa decisión? Bueno, yo le pedí a Dios y me dio un sueño. Oh, qué bonito, un sueño fue la base para la decisión. Pues yo le pedí a Dios y alguien estaba orando y no sabía nada y me dijo esto y por eso así, eso. O es que, porque es que yo sentía esto. Yo siento que Dios me está dirigiendo, yo siento lo otro. Uno debe de tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero si uno aprende a arraigar al Señor, estoy hablando de que uno aprenda a arraigar al Señor en la vida de uno, entonces las emociones del corazón van a ser controlados por el Señor y por la palabra. De lo contrario, las emociones nos van a manejar la vida. Ustedes saben, iglesia, cuánta gente hay en el cuerpo de Cristo que simple y sencillamente se van de una iglesia, se van de una congregación porque se ofenden. Porque se ofendieron. Se ofendieron. O es que el pastor me ofendió. Yo no te ofendí. No soy del tipo de persona que usa el púlpito para tirarle indirecta a la gente. Cada quien juzga de acuerdo a la condición de su corazón. ¿No se recuerda la sensación que uno tenía cuando uno conoció al Señor, que le daba la impresión a uno que el predicador lo conocía? O que alguien le había dicho algo al predicador. Uno llega hasta a pensar: no, este que me invitó algo le dijo. No, y es el corazón. Es el corazón siendo confrontado por la palabra, porque el corazón discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que a una persona se le hace fácil hacer la Biblia a un lado para justificar su comportamiento, su actitud, su decisión, la manera como guía su vida, y termina diciendo: bueno, pues eso es lo que yo siento y así quiero. Sí, pero si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú no puedes vivir así. Tú no puedes vivir así. La palabra de Dios tiene que tener preeminencia en tu vida. La palabra de Dios, no la palabra de un hombre, no la palabra de cualquier persona, no importa lo que esa persona tenga de conocimiento, la palabra de Dios. Porque esto es importante. Hace muchos años atrás, yo leí por primera vez este pasaje en el libro de Jeremías. En el capítulo 17 del libro de Jeremías, cuando él está hablando de maldito el hombre que confía en el hombre. Luego dice: bendito es el hombre que confía en el Señor. Y habla parecido como el Salmo 1, será como árbol plantado, ¿verdad?, que extiende sus raíces junto a corrientes. Pero luego dice el versículo 9: más engañoso que todo
es el corazón. Proyecta el versículo 19, por favor. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? La primera vez que yo leí eso, a mí me impresionó esa palabra grandemente, porque allí dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y dice la Nueva Traducción Viviente: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todo le doy la debida recompensa según lo merece sus acciones. Uno no puede conocer su propio corazón. Por eso es que siempre lo que uno siente en el corazón tiene que estar eso como filtrado por la palabra de Dios. Y aquí aclaro algo. Una persona puede encontrar un versículo bíblico para justificar su acción. Pero si uno es una persona que uno está buscando de Dios y uno entiende que el corazón es engañoso, que el corazón lo puede engañar a uno, entonces si uno está sintiendo, bueno, el Señor está poniendo esto en mi corazón, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y si la palabra de Dios está en armonía, en sintonía con lo que tú estás diciendo, y luego le preguntas a alguien de autoridad espiritual: mira, estoy percibiendo esto y esto en mi corazón. Y si esa persona tiene madurez espiritual y tiene un conocimiento de la palabra de Dios, se cumple lo que dice la Escritura, que en boca de 2 o 3 testigos se confirma todo asunto. Pero a veces la gente solo usan esa frase: en boca de 2 o 3 testigos se confirma todo asunto, para condenarle el pecado a alguien. No, ya lo dijo fulano, ya lo dijo fulanita, lo dijo esto: en boca de 2 o 3 testigos se confirma todo asunto. No. Así como puede haber testigos falsos en un juicio en las cosas de los hombres, pueden haber también testigos falsos. Ustedes saben, iglesia, ¿sí o no? Hemos hablado de esto. ¿Sí o no el corazón de uno es así? 11 personas, tengo 11 personas a las cuales consulto algo que quiero hacer. La primera me dice no, la segunda me dice no, la tercera me dice que lo piense, la cuarta me dice que no, la quinta me dice que no, la sexta, séptima, octava, novena, décima me dicen que no, me dicen que lo piense, hasta que llego a la persona número 11 y me dice: hazlo, yo siento lo mismo. Yo sabía que Dios me lo iba a confirmar, aunque 10 personas te dijeron no. Porque el corazón de uno así es. No me parece lo que el pastor predica, no me parece, y comienza a consultar. No me parece lo que el pastor predica. No, mira, lo que el pastor predica está correcto, está correcto, está correcto, está correcto. Hasta que se encuentra alguien: sí, a mí tampoco me gusta. Yo sabía que yo tenía razón. Así es uno, así es el corazón humano. Así es nuestro corazón. Así somos cada uno de nosotros. Así somos cada uno de nosotros. Pastores o iglesia, pastores, líderes de ministerio, iglesia, personas que están acá, saben una cosa: no solo la gente puede tener razones para irse a otro ministerio, a otro lugar. Yo he tenido oportunidades de irme a otro ministerio. He tenido ofertas muy buenas de otras denominaciones. Véngase a trabajar con nosotros, sea un ejecutivo de nuestro ministerio, de nuestra alianza. Véngase para acá, le damos esto, le damos lo otro, le damos aquí, le damos allá. Cuando uno saca número y dice: está bueno. Pero cuando voy a la palabra filtra las intenciones del corazón de uno y le recuerda cuál es el lugar de asignación de uno. Y Dios le dice a uno: yo te puse ahí te puse. Porque uno no puede conocer su propio corazón. ¿Cuántos matrimonios cuando comienzan una te amo de todo corazón? Pasan los años, es que ya no siento nada.
Es que las cosas cambiaron. Porque engañoso y perverso es el corazón más que... Todos los días, todas las semanas tenemos que estar llegando delante del Señor y decirle: Señor, controla mi corazón. Ayuda a mi corazón, Señor. Que tome decisiones basadas en tu palabra. Vemos claramente en ese versículo 10 que si hay alguien que conoce el engaño del corazón, es Dios. Es Dios. Hoy mucha gente puede tener cuántas razones, no asisto por esto, no asisto por lo otro, por aquí, por allá, pero Dios sabe lo que hay en el corazón de uno. Debemos de servir a Dios de todo corazón, amar a Dios de todo corazón. Nuevamente estamos hablando sobre emociones del corazón. Y el Señor dice que de ahí viene todo eso. Y que la boca está conectada con el corazón. Cuando tú escuchas a una persona hablando bien mal de otros, expresándose bien mal de otros, qué sé yo, hablando bien mal de una iglesia, hablando bien mal de una persona, hablando bien mal de una familia y todo eso, lo que esa persona te está diciendo es: de esto está lleno mi corazón, quiero que sepas de qué está lleno. Porque si tú tienes algo contra alguien y no lo has podido arreglar, pues lleva eso y preséntalo delante de Dios. Y déjalo ahí en el altar. Y vive la vida feliz. Vive tranquilo, vive tranquila, con la paz de Dios en tu corazón. Porque si se dan cuenta, la Biblia dice que si la paz de Dios reina en nuestros corazones, ¿qué es lo que pasa? Si la paz de Dios se está reinando en el corazón, hay paz mental. Hay paz mental. Como decía Abraham en el momento casi al final de la alabanza, aunque la gente diga no, que viene esto, que viene lo otro. Ayer que me le estaban dando servicio al vehículo, no, estaba sentado al lado de una persona y la persona comenzamos a hablar porque estaba leyendo un libro que tiene que ver con la cuestión de la mente también, obviamente un libro con enseñanza bíblica. Y esta persona me dice: tremendo lo que viene, ¿no? Y así me dijo: ¿Are you ready? Le digo: ¿Ready for what? It's coming. Le digo: ¿What is coming? Me dijo: recession is coming. It's gonna hit hard, super hard. And I say to him: well, I am a believer. And for me, it doesn't matter si la economía cambia, si la situación cambia. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue siendo Dios. En el libro de los Hechos capítulo 8, si van rápidamente conmigo, estamos aprendiendo algo. Hechos capítulo 8, en el versículo 21. Permítame. Hechos 8, en el versículo 21 de ese lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. Es algo bien interesante. Había en ese momento un hombre llamado Simón. Simón aquí no es Pedro. En el versículo, miren lo que está pasando, versículo 14 de Hechos 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Para qué oraron ellos? Para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y había una persona ahí que se llama Simón, versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel
sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Esta persona quería recibir esa autoridad y ese poder a través del dinero. Era una persona posiblemente con recursos, a través de dinero. Y el apóstol Pedro le dice, entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo. Dice que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. Uno da, uno ofrenda, uno siembra, porque uno conoce el principio de siembra y cosecha. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. La Biblia dice, el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. El que siembra escasamente, escasamente también cosechará. Y dice el versículo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Versículo 21, no tienes parte ni suerte en este asunto. Y le dice la razón. No tienes parte ni suerte en este asunto. Y sí, le dice, perece tú con tu dinero. Pero le dice la razón de su problema. No tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. En otras palabras, no tienes parte en este asunto porque no estás sincronizado con Dios. No estás sincronizado con Dios. Las emociones del corazón apuntan a la salvación. Amén. Amén. Si ustedes ven en ese libro de los Hechos, en el capítulo 16 de ese libro, capítulo 16, el versículo, este es un pasaje muy bello, si lo pueden leer y estudiar sobre Lidia. Miremos quién era Lidia. Leamos desde el versículo 11, por favor, Hechos 16. Dice, así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. ¿Quiénes se habían reunido? Las mujeres. ¿Quiénes se habían reunido? Las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando. Había una mujer ahí. Había una persona ahí que se llamaba Lidia. Y dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Quiero que sepan algo. Lo que pasa es que a uno cuando escucha vendedora de tela de púrpura piensa que, por favor, y no me malinterpreten lo que voy a decir, piensa en uno que es como un puesto ahí como en el MacArthur en la calle. Esta industria vendedora de tela de púrpuras era una industria que solo lo podían hacer personas que tenían los recursos. Eso era como, vendedora de tela de púrpura era como ir a una tienda de ropa exclusiva, donde una cartera te vale $6,000. Y algunos tienen el dinero para hacer eso. Yo lo usaría en comprarme una buena bicicleta. Le saco más beneficio que andar carga. Mejor. Bueno, ese soy yo. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpuras. Miren lo que pasaba con esta persona, que adoraba a Dios. Pero el Señor hizo algo. Mientras ella estaba adorando a Dios, hoy cuando yo escuchaba, Abraham mencionó ciertas cosas que yo sé que fue guiado por el Espíritu, pero mencionó ciertas cosas como por ejemplo esto, adorar.
Algo sucede cuando estamos adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando uno está adorando a Dios, y esta mujer está adorando al Señor, dice que adoraba a Dios, ella está adorando a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Dios le abrió el corazón. ¿Y qué es lo que facilitó que esa persona, su corazón se abriera a recibir lo que el apóstol Pablo? Ahora nosotros escuchamos las enseñanzas del apóstol Pablo y todo eso, pero y nos gloriamos y nos alegramos y nos edificamos. Pero en el tiempo que el apóstol Pablo enseñaba lo que enseñaba, eso era como una blasfemia. Eso era como el apóstol Pablo estaba enseñando completamente fuera de lo que la tradición judía y religiosa había enseñado. Dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, que es lo que hay una palabra muy interesante ahí. ¿Qué dice? Díganlo fuertemente. Cuando ella y su familia se bautizaron, una vez más. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó. Porque cuando una persona, su corazón no está controlado por Dios, le tienes que estar rogando. Le tienes que estar rogando. Vamos, hermano, participe. Vamos, hermana, comprométase. Vamos, hermana, trate. Y el motivador no es muy bueno, ¿no? Yo sé que es duro. Yo sé que es difícil. Yo sé que es complicado, yo sé que requiere de mucho esfuerzo, pero trate. Yo sé que ahora con la vida que vivimos es duro estar involucrado en la iglesia, pero trate. Imagínense, ¿quién se va a querer involucrar así? Pero cuando Dios tiene tu corazón, y tengo base bíblica para eso, cuando Dios tiene tu corazón, porque uno puede estar en la iglesia y eso no significa que Dios tiene el corazón de uno. Uno puede estar asistiendo a un lugar, eso no significa que Dios tiene el corazón de uno. Cuando uno le ha dado el corazón a Dios, uno le dice al Señor que no sea mi voluntad, Señor, que sea la tuya. Y dice que cuando esta mujer adoraba al Señor, el Señor le abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía cuando ella y su familia se bautizaron. Nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa, abran célula ahí, quédense ahí, por favor. Y dice, y nos persuadió a ir. Hoy la gente no quiere tener célula en su casa, no el COVID, no, COVID no. No, COVID, no. Vámonos mejor allá al parque, en la cima de una montaña, que sople bastante aire ventilado. Cuando nuestro corazón está captado por Dios, uno es el que ruega. Hey, quiero participar. Hey, quiero servir. Hey, quiero involucrarme. Hey, quiero que aquí estoy para qué puedo servir. Esas son características de una persona que su corazón está captado por Dios. Porque está supuesto, y con esto voy a terminar, son 3 pasajes bíblicos que les dejo rápidamente, porque si hay algo que Dios quiere, Dios prometió darnos un corazón nuevo. Hemos recibido un corazón nuevo para que hagamos cosas para el Señor, para que juntos conquistemos lo que tenemos que conquistar. Nuevamente, cada quien tiene su opinión, cada quien. Por eso el Señor Jesucristo dijo: sea hecho de acuerdo a tu fe. Pero uno tiene que edificar su fe. Aprendimos, ¿se recuerdan? Yo no sé cuántos de ustedes van a ver las enseñanzas una vez para estudiarla, porque yo sé que mientras me estás escuchando no lo puedes estudiar. Hay una serie de casi 6, 7 enseñanzas recientemente sobre la fe. Sobre la fe. De acuerdo al libro de Efesios, en el capítulo 3,
versículo 17. O leamos desde el 14, miren la oración del apóstol Pablo, pero el versículo 17 es el principal. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esa debe de ser nuestra meta. El Hijo habita en nuestro corazón. Que Cristo more por eso es que cuando invitamos a una persona a recibir al Señor, le decimos, abra su corazón. O sea, no es en una ocasión alguien me preguntaba, ¿es como un protocolo que se lleva? Y le digo, no es necesariamente un protocolo, aunque lo es en el sentido de decirle a la persona. Pero para que una persona nazca de nuevo, hay que decirle que entregue su corazón al Señor, que rinda su corazón al Señor, que abra su corazón al Señor. Eso es lo que lo va a cambiar, eso es lo que le va a transformar a esa persona, a ese hombre, a esa mujer. El Hijo de Dios, amado. No estoy hablando, a veces uno se emociona tal vez con un deportista, con un artista, con una persona de un artista de películas, alguien que está en la farándula, alguien que ha impactado algo. Pero hay algo de lo cual nos debemos de impresionar: el Hijo de Dios, Jesús, el que murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por la humanidad, por la redención del mundo, por el perdón de los pecados, para darnos vida eterna, Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Tenemos vida eterna. Ese mismo Jesús que murió hace más de 2000 años, el apóstol Pablo dice que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Cristo en uno. Cristo morando por la fe en uno. Tú tienes a Jesús en tu corazón. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Yo quiero que cada uno de los que estamos aquí experimentemos el amor de Dios y tener a Jesús en el corazón. Porque si el Hijo está con uno, no importan las tormentas, no importan los vientos, no importan las tempestades, todo eso se queda a un lado, porque el Hijo de Dios está con nosotros. Y no solamente eso, denle un aplauso fuerte al Señor. Rápidamente, Juan 14, en el versículo 23 de Juan 14, 23, miren lo que dice Juan 14, 23. Lean la pregunta del versículo 22. Habla Judas, pero no el Iscariote, no el que lo traicionó. Dice, Judas dice claramente ahí, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama. ¿Cuántos amamos aquí al Señor? Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Mire, este es el beneficio de amar al Señor y guardar su palabra. Mire que disculpen, pero si esto me emociona a mí. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Esa es una de las evidencias que uno le ama. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. También significa que además de tener al Hijo en el corazón, el Padre también hace morada en nosotros. El Padre también habita en nosotros. Dice, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. O sea, hoy es un día de promoción. Hay especiales. No solamente tenemos al Hijo, también tenemos al Padre. Tenemos al Padre.
Pero la buena oferta no termina ahí. Termina con este último versículo que voy a compartir y vamos a orar. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El apóstol dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Somos santos. Y la razón por la cual somos santos es porque el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida. Hemos sido santificados por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero miren qué manera de terminar una predicación, recordándonos que tenemos al Hijo en el corazón por la fe, que el Padre hace morada en nosotros con el Hijo, y que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Cuando salgas de este lugar, cuando sales de este lugar, el Espíritu de Dios no se queda aquí. El Espíritu de Dios no te dice: bueno, nos vemos el miércoles. Yo sí tengo que decirle nos vemos el miércoles, porque no los veo el miércoles. Les digo nos vemos el miércoles, pero algunos de ustedes los vuelvo a ver hasta el domingo. Pero el Espíritu de Dios va contigo donde estés. Está contigo ahí presente. Y las emociones del corazón, si son controladas por estos tres, si estos tres están viviendo en uno, si están viviendo en uno, la vida de uno va a ser completamente diferente.